En la orilla del gran lago, cuando la bruma se deshacía con los primeros pasos del alba, una voz llamó a hombres de redes y de silencio. Fue una voz que sabía su nombre y su destino, una voz que pidió dejar todo y seguirla. Así comenzó la palabra que habría de recorrer caminos polvorientos, plazas de justicia y cárceles frías. Así comenzó también el hilo trágico y oculto que uniría, por la fe, a aquellos que el mundo llegaría a conocer como los 12. Si vas a quedarte hasta el final de este relato, te invito a permanecer. Suscríbete y activa las notificaciones para que estas historias de fe y precio antiguo lleguen a tu corazón cada vez que la comunidad se reúna. Si esta narración te habla, deja tu señal con un me gusta y comparte para que otros también oigan lo que la historia guarda. Los llamamientos fueron sencillos y rotundos. A Simón, llamado Pedro, la voz le ofreció volver a ser pescador de hombres. A Andrés, su hermano, la invitación llegó mientras recogía redes. A Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, la llamada sorprendió entre risas y planes de pesca. A Felipe se le encontró buscando sentido en la plaza. A Natanael, a quien algunos llamaban Bartolomé, lo descubrieron junto a una higuera. A Mateo, el recaudador, le fue dada una nueva contabilización de su vida. A Tomás, la invitación trastornó su cautela. A Judas de Jacob y a Simón el cananita, a Tadeo y al otro Santiago, a Matías elegido después por la asamblea para ocupar el lugar dejado por aquel que traicionó, todos escucharon y siguieron. Jesús caminó con ellos, habló en parábolas, curó, y su muerte cruzó el mundo en dos silencios, el del sepulcro y el del asombro. La resurrección abrió de nuevo la senda, la promesa del Espíritu prendió esperanza en corazones que aún temblaban. En Jerusalén, tras la ascensión, se reunieron en oración. La elección de Matías, conforme a la costumbre de la comunidad, selló la continuidad entre los que habían visto y los que habrían de testificar. Llegó Pentecostés, un viento que no se veía y lenguas como fuego que no quemaban, pero encendían palabras. El sonido, el olor a incienso y pan recién horneado, la multitud que, perpleja, oía en su propia lengua el relato de maravillas, y la conversión que estalló, multitudes tocadas por el poder del Espíritu, pusieron en marcha la verdadera misión. De aquel día salieron hombres que no volverían a medir su vida por la seguridad, sino por la fidelidad. Fue entonces cuando la primera sangre de la comunidad fue derramada al borde de la ciudad. Esteban habló con claridad como un historiador encendido por el Espíritu, y su voz acusó a aquellos que se consideraban intérpretes exclusivos de la ley. Las piedras cayeron. La escena se recuerda por su simplicidad terrible. Rostros endurecidos, manos cerradas, el polvo que subía entre gritos. Cuando Esteban expiró, su mirada no era de venganza sino de perdón, y su muerte abrió una dispersión providencial. La persecución forzó salida y el Evangelio pasó a los caminos y a las plazas del mundo conocido. En el camino a Damasco, Saulo iba con cartas y con una confianza que quería apagar lo que llamaba herejía. La luz que le derribó fue para él un juicio y una misericordia simultánea. Cegado por la intensidad, escuchó una voz que lo confrontó con su violencia. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». A partir de esa pregunta, de ese encuentro, la vida de aquel fariseo cambió de nombre y de misión. Pablo, como habría de llamársele, sería varón de largos viajes, cartas que hoy resuenan en iglesias y prisiones, y por último, un testimonio que lo llevó hasta las puertas de la ciudad poderosa, donde la espada, según relatos antiguos, puso fin a su ministerio. Su muerte, en el rumor de los años, se convirtió en ejemplo de una entrega que no negocia con el temor. Pedro tuvo la prueba íntima de su fragilidad y la gracia de la restauración. En la noche del arresto, su alma se rompió en 3 negaciones. Los gallos contaron las palabras que nadie quería repetir. Sin embargo, después de la resurrección, junto a un fuego en la orilla del mar, Jesús volvió su mirada a Pedro y en preguntas repetidas lo llamó a amar y a pastorear.
Esa restauración sería el puente que transformó la culpa en misión. Tradiciones señalan que Pedro llevó su testimonio hasta Roma y que, en el juicio final de su camino, se ofreció a morir de una manera que no habría de imitar la forma del Maestro. Relatos antiguos sostienen que pidió ser crucificado cabeza abajo, en humildad, aunque la Escritura no lo narra. Tal tradición busca mostrar la coherencia última entre su palabra y su gesto. No buscar honor, no reclamar uniformidad con la gloria que no quiso. El destino de los demás apóstoles se adentra en mapas que combinan lo escrito con lo que la memoria de la Iglesia guardó en relatos transmitidos. Algunos llegaron a tierras próximas, otros a regiones remotas. Los nombres y las sendas se volvieron memorias que los antiguos custodios consignaron con respeto, pero también con la delicadeza de quien no pretende canjear la historia por ley. A Tomás se le asocia con el viaje hasta la India, entre tambores y mercados, testificando hasta que la muerte lo alcanzó en lejanía. Bartolomé aparece en tradiciones que lo vinculan a Asia Menor y a la evangelización entre pueblos de habla diversa. Felipe predicó en ciudades y, según antiguos relatos, terminó en Hierápolis. Mateo, el evangelista, es señalado por algunos relatos como mártir en tierras africanas. En cada caso, donde la Escritura calla, la tradición habla con voz pausada. Según la tradición, relatos antiguos sostienen, como quien comparte algo heredado y no impuesto. Las cruces y las prisiones fueron lugares concretos de encuentro entre poder y fidelidad. Santiago, hijo de Zebedeo. Su nombre aparece trágicamente en la crónica de Herodes, que hizo cesar su vida con la espada. Ese hecho está en la Escritura y su verdad pesa como una roca. Otros martirios se narran con menos certeza documental, pero con la misma reverencia. Sobre aquellos cuyo final fue especialmente cruel, la narración antigua tiende a nombrar la suerte sin pormenores gráficos. Se habla de tortura, de privación, de violencia, pero siempre para volver la mirada al significado de la entrega, no al espectáculo de la crueldad. Cuando la tradición describe que a uno de ellos se le desolló o se le sometió a horrores, se escribe así: relatos antiguos afirman que sufrió tal destino, y se guarda silencio sobre detalles que no edifican. Juan, el amado, es figura singular en este tejido. Cercano al Maestro, testigo de la cruz y del sepulcro, exiliado, según la Escritura, en la isla llamada Patmos, donde recibió visiones que consiguieron plegarias y advertencias para las iglesias. Su voz final no es la de la revancha, sino la de la esperanza. Visiones de ciudades nuevas, de cielos que se rehacen, de un trono donde la justicia y la misericordia se encuentran. Por eso, en la memoria de la Iglesia, su ocaso no se cuenta como derrota, sino como una vigilia. No fue la muerte lo que detuvo la voz de los apóstoles, fue, en contra de la intención humana, el inicio de la expansión. La sangre de los mártires se dijo una vez que era semilla. Una imagen sencilla que afirma que la vida que se entrega germina en otros. Las comunidades crecieron en casas y plazas, en las puertas de la ciudad y en las periferias del imperio. Cartas enviadas desde prisiones exhortaban a resistir. Profecías y enseñanzas alimentaban a quienes habían perdido a padres, esposos, hermanos. La persecución, aunque devastadora en lo humano, pulió la fidelidad como fuego prueba al oro. Hubo también momentos de reconciliación y perdón que hablan de la profundidad de su testimonio. Ante las autoridades, muchos de los apóstoles respondieron con argumentos que sacaban la ley de su tremenda gravedad y la ponían frente al amor que habían recibido. Algunos prisioneros escribieron palabras que hoy nos llegan como cartas, exhortaciones a la paciencia, anhelos por encuentros futuros, instrucciones para comunidades jóvenes. Desde iglesias en Asia hasta aldeas en la costa, la noticia del Evangelio cruzó idiomas y culturas, y en esa travesía muchos hombres y mujeres dieron su vida. El clímax de aquel primer siglo fue en parte la convergencia de persecuciones imperiales y intrigas locales que apuntaban a callar la novedad que alteraba costumbres y privilegios.
Roma, con sus emperadores, no buscaba la fe en sí, sino el orden. Y cuando las comunidades cristianas se volvieron visibles por su diferencia y por su coraje, la respuesta de los poderosos fue a menudo la represión. Las cartas de Pablo, las predicaciones de Pedro, la voz profética de Esteban y la visión de Juan forman un único coro que, desde distintos acentos, repite la misma fidelidad: seguir al que dio su vida. A la luz de esa fidelidad, los destinos personales se entrelazan con el destino colectivo. Algunos apóstoles murieron martirizados, otros en exilio. Algunos, según se afirma en los antiguos rollos de memoria, en soledad. Matías, que fue elegido para completar el grupo, vivió entre obras y testimonio, hasta que, según relatos de los mayores, su vida terminó lejos de los focos. De su final no se conserva certeza en la Escritura, pero el quehacer apostólico no dependía de la fama, sino de la obediencia diaria. En medio de las rutas y los muros hubo también momentos de ternura. Las manos que curaron, el pan compartido, la risa que se escapaba en las cenas, la mirada que comprendía sin juzgar. Esos retazos de vida cotidiana son los que la memoria más atesora, porque muestran que aquellos hombres eran carne y hueso, vulnerables y valientes a la vez. Pedro, tras su restauración, lloró y amó con una intensidad que lo sostuvo en prisiones y en cadenas. Juan escribió cartas en las que la preocupación pastoral y la dulzura se mezclan. Pablo dirigió a iglesias con términos duros y tiernos, llamando a la unidad y a la santidad. El relato de los finales es, en buena medida, un manto tejido con hilos de historia y tradición. No todo lo que se cuenta puede afirmarse con la misma voz de certeza que la Escritura, pero el conjunto ofrece un testimonio. Los apóstoles dijeron sí y pagaron el precio completo. Algunos cuerpos fueron ocultos en tumbas sencillas, otros, según antiguas crónicas, recibieron sepultura en lugares que con el tiempo se convirtieron en memoria y centro de oración. Donde la ley no puede dar prueba, queda el testimonio. Donde la certeza histórica falta, la fe interpela. ¿Qué es más importante, la exactitud de la forma o la verdad del sacrificio? El trayecto de la misión no terminó con el último aliento de ninguno de ellos. Las cartas siguieron circular, las enseñanzas se repitieron, las iglesias antiguas continuaron celebrando la Cena del Señor. Lo que parecía oculto en la historia, por ser sufrido en la sombra, se hizo lumen, luminoso en la tradición y en la vida de la comunidad que heredó su coraje. Y allí donde el mundo quiso callarlos, la palabra siguió en boca de quienes, tras mirar la muerte de frente, no quisieron otra cosa que vivir la fidelidad. Así se cerró por ahora un marañón de vidas que comenzó con una orilla y una voz. Quedan por narrar algunos finales, algunos encuentros y el eco de sus palabras entre nosotros. A cada nombre corresponde una senda, a cada muerte una semilla que germinó. La historia sigue viva en los gestos, en las oraciones y en la disposición de quienes hoy escuchan el mismo llamado. A cada nombre correspondía una senda, a cada muerte una semilla. Y así, entre memoria y rumor, fueron trazándose los perfiles que la Escritura no relata con detalle y que la tradición fue hilando con cariño y con miedo reverente. No es menester decir cuál de esas historias es exacta en su forma, porque la verdad no se mide solo por la precisión del relato, sino por la constancia de la fe que alimentó. Santiago, hijo de Zebedeo, aparece con nombre claro en el libro de los Hechos. El rey lo puso a la ley y la espada hizo su parte. Aquel martirio, proclamado por los que contaban los sucesos, abrió un camino de asombro y de furor a la vez. La iglesia se estremeció y más todavía aprendió a orar. Pedro, una vez restaurado en el jardín junto a Galilea, conoció prisiones y voces que lo llamaron Pedro hasta el fin. Algunas memorias hablan de su muerte en la ciudad grande, colocada en la sombra del poder. Otras guardan solo la imagen de sus manos tendidas sobre la gente, bendiciendo hasta el último aliento.
Pablo, cuya voz recorrió rutas y cuya pluma cortó la distancia entre comunidades, llevó sus cadenas con dignidad. Las cartas que partieron de su mano siguieron encendiendo luces donde él ya no podía estar. Que su vida terminara en la gran urbe lo afirman testimonios antiguos. Que su martirio no detuviera la palabra es testigo de las iglesias que guardaron sus escritos como normas de camino. Juan, el amado, recibió visiones y exhortaciones y fue recluido en la isla que se llama Patmos por causa de la palabra. Más tarde, según se contó, volvió a la cercanía del Egeo y vivió hasta ver a la joven comunidad afianzada en amor y verdad. Escribió con una ternura que atravesó los siglos. Esteban, cuya muerte fue la primera de testimonio público, quedó como piedra miliar. Su voz, cuando cayó, se oyó en labios que más tarde repitieron la gracia de su perdón. Matías cumplió su nombramiento sin buscar fama. Su vida se perdió en la labor cotidiana, y quizá en eso estuvo su gloria. Hubo apóstoles que tomaron rutas hacia poniente y hacia oriente. Tomás, según voces antiguas, cruzó mares y montes hasta llegar a tierras lejanas donde el nombre del Mesías aún no se conocía. En algunas costas orientales todavía se recuerdan sus pasos y su enseñanza. Andrés, que en su palabra tuvo siempre el gesto de presentar al hermano, fue pregonero en puertos y caminos, y su martirio figura en relatos que describen la cruz como instrumento de su entrega. Felipe habló en ciudades helenas y atendió también la hospitalidad de los que se convertían. Su recuerdo vive en relatos de conversión y en la constancia de comunidades que lo veneraron. Bartolomé, Mateo, Simón el Celote, de unos se cuenta que partieron a tierras de desierto y de comercio, llevando traducciones y parábolas que encendieron nuevas almas. De otros se conserva el eco de su fidelidad en las oraciones de quienes heredan la fe. No solo los hombres de nombre actuaron, mujeres de temple sostuvieron a las comunidades con trabajo, con casa y con oración. Lidia, que abrió su hogar a los viajeros, es memoria de cómo la casa se convirtió en iglesia. Febe, mencionada por quienes conocían la hospitalidad, fue portadora de cartas y de auxilio. Priscila y Aquila enseñaron junto y con humildad, instruyendo a discípulos que más tarde predicarían en sinagogas y plazas. La palabra halló en ellas manos dispuestas y voces que curaban el silencio. En cada lugar la liturgia tomó formas sencillas, la fracción del pan en una sala baja, la bendición sobre el vino, la lectura de cartas que llegaban en pergaminos atados, la enseñanza repetida por quienes habían oído a los que habían conocido a los testigos. No hubo templos grandiosos en la mayoría de los pueblos. Hubo casas donde el pan se partía y donde se recordaba la cena del Señor con reverencia y gratitud. Los sacerdotes del pueblo miraban, a veces con recelo, a esas reuniones. Otras veces, cuando faltaba un herido o una viuda, mano cristiana se ofrecía sin preguntar credo, porque la compasión es camino que no pide permiso. Las cartas circularon como ríos subterráneos. Las epístolas de Pablo, con rigor pastoral, corrigieron herejías nacientes y ofrecieron consuelos en medio de la persecución. Las 3 cartas que llevan el nombre del discípulo amado resguardaron una teología de amor, vida y verdad entrelazadas. Los escritos de Pedro apuntaron a la esperanza que sostiene en la prueba. Las tradiciones recordarían también discursos que no llegaron escritos, gestos de ánimo que se hicieron costumbre. En pueblos remotos, después de la lectura, algunos se ponían a discutir asuntos de fe y de vida, y de esas discusiones nacieron reglas sencillas para elegir ancianos y para velar por los pobres. Los ancianos de la comunidad se convirtieron en custodios de la doctrina y de la caridad. No fue un poder mundano el que se instituyó, sino una responsabilidad. Velar por la enseñanza, administrar los bienes que llegaban para los menesterosos, celebrar la cena con reverencia y recibir a los extraños. Las decisiones se tomaban en la puerta de la casa o en la sala más amplia. Si había conflicto, se escuchaba, se reprendía con amor y se buscaba restaurar.
Donde la discordia emergía, las cartas tendían puentes. Donde la herejía asomaba, la comunidad aprendía a acudir a quienes tenían memoria de la tradición apostólica. El martirio, doloroso y claro, fue también escuela de pureza. Cuando un hermano o una hermana se ponían frente a la muerte, su modo de morir transformaba a quienes quedaban. Algunos agonizaron con cánticos, otros con oraciones que repetían palabras del Maestro. Unos gritaron por Dios y otros callaron con paz. Las actas de los mártires, ya sean escritas por testigos o compuestas por memoria, circularon como testimonios que fortalecían a los que dudaban. No fue un espectáculo, fue, para muchos, un llamado a no negociar lo esencial. Al mismo tiempo, la doctrina se articuló frente a preguntas serias. ¿Cómo vivir entre paganos? ¿Cómo guardar la libertad sin perder la verdad? ¿Qué hace la ley en la vida del creyente? Pablo, en sus cartas, ofreció respuestas que todavía retumbarían. La fe como justicia, la gracia como camino y la vida nueva como obra del Espíritu. La comunidad aprendió a definir sus límites sin erigir muros de hostilidad. La hospitalidad, la oración y la enseñanza se volvieron los signos de una iglesia en crecimiento. Con el paso de años, los rostros cambiaron y las voces jóvenes tomaron el relevo. Aquellos que habían oído los relatos de martirio crecieron en la fe y se volvieron maestros. Se formaron escuelas rudimentarias donde los catecúmenos escuchaban la historia común, las prácticas de piedad y los cánticos que, por tradición, se repetían en el día del Señor. Así se forjaron amigos de la palabra y guardianes del pan. Una voz instruía y otra repetía. La transmisión fue oral tanto como escrita, y en la repetición la fe se hizo costumbre y gracia. No faltaron divisiones ni sectarismos. Algunos se aferraron a prescripciones antiguas, otros buscaron excusas para acomodarse a la cultura del imperio. Las comunidades no fueron islas de perfección, eran cuerpos vivos, con dolores y circunstancias que a veces exigían correcciones. Pero en la fragilidad siempre apareció el llamado a la unidad, volver a la mesa, perdonarse y sostenerse hasta que la noche pasara. En la periferia del mundo romano, en aldeas costeras y en ciudades de paso, se levantaron pequeñas capillas donde la memoria se conservaba en reliquias humildes, un trozo de tela, un anillo, un cáliz gastado. Contra el viento y el desprecio, esos objetos se volvieron emblemas de una vida entregada. Donde el tiempo borró las fechas, la santidad permaneció escrita en el gesto de los que seguían compartiendo el pan y cuidando a los huérfanos. Y así, llegando a una mañana de invierno o a una tarde de vendimia según contaban los ancianos, en una casa del interior, una comunidad se reunió a leer una carta que acababa de llegar. Era una carta corta, escrita con mano temblorosa quizá por la urgencia de la persecución, enviada desde una ciudad que había conocido prisiones. Pedía fortaleza, pedía que no se olvidara la enseñanza, pedía que se recordara al hermano que había caído con alegría. Los que estaban allí escucharon en silencio, y después todos tomaron pan y se bendijeron. Uno de ellos, joven aún, preguntó con voz incierta: ¿qué haremos cuando la prueba venga a nosotros? Una anciana, que había visto despedidas y nacimientos, respondió con simplicidad que no negaba el temor. Oramos, sostenemos, hacemos lo que nos enseñaron, amamos y cuidamos, y si viene la muerte, la miramos sin odiarla, porque nos es dada para que la verdad brille. Esa respuesta, tan simple como firme, fue la lección que la comunidad guardó. No prometía días sin aflicción, no ocultaba la dureza del camino, pero abría una perspectiva, la fe como oficio de esperanza. Uno tras otro los visitantes expusieron sus motivos. Un obispo de ciudad portuaria habló con voz grave de maestros que enseñaban a despreciar el cuerpo, afirmando que la promesa de resurrección era solo símbolo de una liberación espiritual. Un presbítero desde el interior contó de gente que buscaba atenuar la práctica de la caridad para complacer a curiales y hombres de poder. Hubo quien habló de líderes que se habían separado por orgullo y no por verdad, y quien lloró al relatar cómo, en otra comunidad, se había silenciado la memoria de los mártires para no provocar a quienes mandaban.
Las palabras fueron muchas y las respuestas pocas al principio. Entonces se alzó un anciano, voz quebrada por años de caminar, y dijo: «No nos llamemos jueces por encima de la Escritura ni de la caridad. Porque la herejía, cuando se presenta como sabiduría, busca dividir el cuerpo, y la verdadera prueba no es la que exalta el ingenio, sino la que revela el amor». Habló con sencillez de los mártires que habían dado testimonio con su sangre y de las mujeres que, clandestinas, habían sostenido la comunidad con panes y mantos durante la hambruna. Su palabra caló porque no fue doctrina sin carne, fue recuerdo de manos que se habían templado en el servicio. Los debates siguieron, y en ellos apareció con claridad lo que el pueblo necesitaba. No solamente una refutación intelectual, sino una afirmación de lo que ya se vivía. Se leyó entonces una carta antigua, traída por uno de los peregrinos, donde se describía la práctica de partir el pan, de orar juntos al amanecer, de enterrar los cuerpos con oraciones y cantos. Era una carta sencilla que no explicaba todas las disputas teológicas, pero que mostraba un rostro, el del Señor hecho carne, el del cuidado recíproco, el de la esperanza encarnada en acciones humildes. Se acordó, por tanto, convocar un pequeño sínodo de pueblos vecinos. No fue suntuoso ni se hizo por decreto de los poderosos. Los ancianos que tomaron la palabra lo hicieron como servicio. Se decidió compilar una carta común que aclarara la enseñanza sobre la carne y la resurrección, sobre la práctica de la caridad y sobre la necesidad de acoger a quienes dudaban con paciencia. No era una especie de encuesta para imponer pensamiento, era un documento nacido de la memoria compartida y de la experiencia de la mesa. En la víspera de la reunión, mientras las velas lanzaban sombras largas sobre las paredes, la comunidad se reunió en el patio. Hubo pan y vino, como siempre. Hubo manos que se lavaron mutuamente, recordando un gesto que había comenzado en la casa junto al lago. La anciana que días atrás había hablado de mirar la muerte sin odio, volvió a hablar, esta vez con una voz que contenía el rumor de muchas despedidas. «No temáis la prueba, pero no la busquéis. Sosteneos en la verdad que aprendimos, que la enseñanza sea siempre acompañada de ternura. Porque la letra sin misericordia endurece, y la misericordia sin verdad se disuelve». El joven que en aquella casa había preguntado qué hacer cuando viniera la prueba, escuchó en silencio. Había crecido la pregunta dentro de él como semilla bajo tierra. Ahora su mirada era menos incierta. Los años de oír cartas, de ver procesiones de pobres y enfermos, de acompañar entierros vigilados por la noche, le habían dado un temple que los ancianos notaron. No pidió hablar, pero cuando lo hizo, su voz era clara y breve. No nos bastan palabras que combatan una idea. Necesitamos cartas que recuerden cómo vivimos. ¿Qué hacemos con el pan, con los huérfanos, con los presidiarios? Si queremos que la doctrina sea creíble, que la vea un ciego en la mesa del pobre y la sienta la viuda en su corazón. Susurro y mandato a la vez. Los presentes lo tomaron como síntesis de lo que se quería. Doctrina encarnada en vida. El sínodo, celebrado a la luz de lámparas y al sonido lejano de los grillos, produjo una carta concisa. Proclamaba la esperanza de la resurrección no como metáfora vacua, sino como promesa que atañe al cuerpo. Defendía que la ascética no debía deshumanizar y afirmó que la caridad es norma de la comunidad y signo de su fe. Acordaron además que las correcciones serían siempre precedidas por la invitación al diálogo y la reconciliación. La mano abierta primero, la palabra firme después. Para hacer llegar esa carta a las iglesias dispersas se necesitaban mensajeros. Muchos ofrecieron sus nombres, pero los ancianos recordaron al joven de la voz serena. Fue nombrado mensajero y enviado con una pequeña comitiva. Un diácono que sabía leer las cartas, un pastor veterano que había conocido prisiones y exilios, y un marinero que conocía las corrientes del mar y las playas donde a veces se escondían bandidos. Le fue entregada, además de la carta, una reliquia modesta, un cáliz desgastado por usos antiguos, símbolo de la mesa que unía a tantos. Le fue puesta en las manos por la anciana, que posó sobre él una bendición sin grandes palabras. «Ve con la paz que tú sostienes».
Que donde entres encuentren pan y testimonio, y si hay persecución, que tu fidelidad sea más fuerte que el miedo. Salieron al alba, con el cielo apenas matizado por la primera luz. El puerto despertaba con el olor del pescado y el ruido de las redes que se desenredaban. A lo lejos, una sardana de pescadores marcaba el ritmo de los que ya salían a faenar. La barca que los llevó se mecía con parsimonia sobre el vientre del mar, y cada ola llevaba consigo una historia, cartas, nombres, plegarias. El joven miró hacia atrás solo una vez, viendo el muro donde habían estado las lámparas y las voces. Allí, la figura de la anciana se recortó contra la luz, manos levantadas en bendición, y la comunidad entonó un salmo que se prolongó hasta convertirse en hilo entre el puerto y la embarcación. No fue un viaje sin peligros. En cierta caleta tuvieron que guarecerse porque hombres de otro credo interrogaban con aspereza. En otra ensenada, una tormenta los obligó a orar en conjunto con manos enlazadas. Pero en cada parada encontraron comunidades que atendían enfermos, que compartían panes, que guardaban cartas y reliquias en cofres que olían a tomillo. En una villa, donde los viñedos daban vino poco común, el joven vio a una mujer con las manos heridas por la vendimia y supo, en el roce de aquel gesto, la firmeza por la que la tradición se sostenía, no en la elocuencia de los maestros, sino en la repetición de actos pequeños y fieles. Así la carta comenzó a rodar por sendas, por barcos, por caravanas, y con ella la memoria de aquellos que habían marchado antes, mártires, ancianos, mujeres que guardaban panes, diaconisas que visitaban prisiones. Era la misma semilla que había nacido junto al lago y que ahora germinaba donde llegaba el peregrino. El joven, llevando el cáliz gastado y la carta, sintió en su pecho la urgencia nueva de transmitir no una doctrina fría, sino una vida que se partía como pan. Y en el crepúsculo de uno de sus destinos, cuando las farolas naturales del ocaso bañaron un poblado encaramado en colinas, el mensajero se detuvo a escribir una breve nota a la comunidad que lo había enviado. No habló de victorias ni de derrotas, enumeró nombres de hermanos a los que vio cuidando enfermos, de ancianas que habían recitado salmos, de niños que curiosos preguntaban por la historia de aquellos que no volvieron. Terminó su carta con la misma sencillez que recibió: sigan partiendo el pan, que la enseñanza se acompañe de manos. Luego dobló el pergamino y lo guardó junto al cáliz, y al día siguiente continuó su marcha hacia la siguiente costa, sin saber cuántas manos tendrían que pasar la carta antes de que la verdad quedara afianzada en otras mesas. Y mientras la noche cerraba, en la casa donde se había partido el pan, se encendieron de nuevo las lámparas. Las voces cantaron un salmo que parecía haber viajado con los mensajeros, y la anciana, recostada en su silla, murmuró: la semilla no cesa de germinar en quienes la reciben. El sonido de sus palabras se perdió entre las sombras, y la historia siguió su camino, con hombres y mujeres que, con falibilidades y cariño, tomaban decisiones pequeñas que sostenían la fidelidad.